Bien, vuestros compañeros se van a ir incorporando. Vamos a iniciar esta sesión de la tarde con la proyección de un largometraje documental en el que vais a poder apreciar de forma precisa una realidad como es la del Sáhara Occidental, antiguo Sáhara español. Esta película fue dirigida por Álvaro Longoria, con la participación, producción, realización también de Javier Bardem, ya le veréis a lo largo de la película, y presenta el Sáhara tal cual. Es decir, va a dar una dimensión para quienes no habéis estado en el Sáhara, con los testimonios, con la vivencia, con lo que refleja, algo muy cercano y algo en lo que también se puede decir que se vive de forma intensa y precisa. Eso que transforma y cambia la vida de las personas cuando visitan, cuando están en los campamentos de Tinduf y ojalá en algún momento, en algún tiempo, en el Sáhara Occidental. Después de la película estará Álvaro Longoria, su director, con nosotros y abriremos un espacio de debate que, sin duda alguna, supongo, precisar bien las imágenes en la retina y los conceptos, los testimonios, que será muy vivo por parte de todos vosotros. Gracias y vemos y escuchamos y analizamos esta película. Bien, gracias a todos los presentes, a quienes estáis aquí, quienes habéis participado también de la jornada de esta mañana y quienes vais a seguir participando mañana en la jornada de clausura. Sin duda alguna hemos tenido la oportunidad de contemplar, de ver, ahora podemos enjuiciar también, un excelente trabajo, una película documental de una realidad que a todos nos debería de chirriar permanentemente mientras que no se diera vía libre a una solución. Esa solución, el derecho internacional, el respeto a ese derecho internacional implica naturalmente que se lleve a cabo un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, para que libremente el pueblo saharaui, sin más trampas, decidiera su futuro, pero libremente. Tenemos la suerte de que nos acompaña en este momento, en esta mesa, el director de este excelente trabajo, Álvaro Longoria, Hijos de las nubes, la última colonia, que mereció ser premio Goya y que ha sabido recoger de una forma magistral la realidad de unos derechos, de una explotación que se está pisoteando desde hace 40 años ahora, 35, 37, teníamos el reflejo en la película, 40 años, y que podemos analizarlo, podemos verlo también en este debate. No parece que hay solución, pero no parece que hay una solución permanente para Marruecos tampoco. Tenemos que buscar esa solución. Yo le pediría a Álvaro Longoria, que naturalmente ha visto muchísimas veces su propia película, su propio film, porque además fuiste también el que hiciste la postproducción y de la película junto con Javier, ¿verdad? Tu vivencia personal durante los meses que estuvisteis recogiendo, grabando este testimonio. Bueno, lo primero, gracias a todos por venir. A mí me ha hecho mucha ilusión. Es que hacía mucho que no veía la película, la verdad, y la he vuelto a ver y me he quedado un poco... de repente se me ha caído como un poco una losa encima, ¿no? Porque dices, después de tanto tiempo, ¿no? Y de esta película que verdaderamente tuvo repercusión y que sí que comunicó al mundo bastante claramente, como se ve en la propia película, pues el problema saharaui, y ahora lo miras hacia atrás y es que la cosa no ha mejorado, ¿no? O sea, no solo, bueno, no sé las conclusiones a las que estáis llegando en las jornadas, pero yo creo que está más complicado ahora casi que cuando acabamos la película, ¿no? Porque, claro, la primavera árabe se ha torcido en una dirección terrible, ¿no? Y eso no ayuda. Pero bueno, yo creo que lo que sí que conseguimos con la película fue darle una repercusión al problema y una identidad y un producto que yo siempre echaba en falta cuando la primera vez que fui al Sáhara. Al principio no te enteras, ¿no? No sé, hay algunos saharauis, otros que han ido, me imagino, al Sáhara o al Fisahara, y joder, era necesario, yo creo que
condensar la historia del pueblo saharaui de alguna manera para que cualquiera que vea esta película pueda entender cuál es la situación. La situación no ha cambiado mucho, yo creo que está prácticamente igual, ¿no? Y eso es un poco devastador, pero como dicen los saharauis, tiempo hay. El desierto permanece y aunque la poca arena que se mueve en la hamada argelina también va a permanecer de un sitio a otro. ¿Sientes frustración después de esta experiencia? No, yo lo he visto, ahora lo estaba viendo y es que me estaba entrando una rabia, ¿no? Porque, o sea, al final, claro, la gente, o sea, si yo fuese saharaui estaría preocupado por el futuro, mucho más casi que nunca, ¿no? Porque de repente en el 2012, con la primavera árabe, se abrió una oportunidad, ¿no? Y se abrió una ventana que podía haber resuelto muchos de los problemas en la región y creo que los saharauis y la RASD estaba muy bien posicionada para salir bien de toda esa fórmula, ¿no? Creo que el resultado, viéndolo ahora, es bastante malo para los saharauis en general porque, claro, los problemas, los riesgos y las fuerzas que hay vivas ahora mismo en la región son de tal magnitud y de tal poder que ha hecho que el problema saharaui se quede más pequeño todavía, ¿no? En el nivel global, ¿no? No es que sea, porque al final el drama de 200.000 personas sigue siendo el drama de 200.000 personas y lo que está pasando en los territorios ocupados sigue siendo brutal. Yo veo, a mí me mandan los vídeos todo el rato desde los territorios ocupados y yo todavía digo, wow, o sea, parece mentira que siga pasando esto, la brutalidad policial. A mí, quizá, a día de hoy es lo que más me sorprende, ¿no? Que joder, no se ha conseguido parar eso. O sea, es decir, yo entiendo que realocar a 200.000 refugiados en otro sitio, volverlos a traer, hacer un referéndum, joder, eso es complicado y sobre todo con el status quo actual, ¿no? Pero, coño, la brutalidad policial marroquí, eso sí que es fácil, debería ser fácil de parar, ¿no? O el expolio de sus recursos naturales. Sí, bueno, el expolio es más difícil de parar, eso ahí sí que es difícil, porque hay dinero, cuando hay dinero por medio ya está complicada la cosa, ¿no? Pero sí, a mí me ha causado frustración, la verdad. Allora, aunque había pasado muy poco tiempo desde que habéis hecho película, a lo mejor algo te falta ya desde 2012 hasta el año que estamos ahora y te gustaría incorporar esas imágenes novedosas. Hombre, yo creo que ha habido enfoques diferentes. dos cosas que cambian todo, ¿no? Yo creo que el conflicto en Mali y hoy en día el Daesh ahí pues, ha desequilibrado totalmente la balanza, ¿no? Yo creo que eso en esta película obviamente no había ocurrido todavía, ¿no? Pero yo creo que eso ha debilitado muchísimo la posición saharaui, ¿no? Yo creo que los saharauis al principio intentaron tomar una iniciativa, ¿no? Sobre todo con la guerra con Mali, ¿no? Sobre todo después del secuestro que hubo en los campamentos de los españoles y todo eso, pero a día de hoy tú te das cuenta en que en las conversaciones globales de lo que está pasando los saharauis no están, ¿no? O por lo menos no aparecen por ningún sitio. Entonces, claro, tú o estás en el meollo o te quedas fuera, y si te quedas fuera, te quedas fuera, ¿no? Y yo creo que ahora mismo los saharauis, quizá por el problema que es de siempre, ¿no? Que al final son pocos. Entonces, claro, no tienen una fuerza militar suficiente para participar en la guerra, pero casi más bien el objetivo ahora mismo está siendo proteger al Sahara de la influencia de Daesh, ¿no? Yo creo que eso es algo que aquí en la película no está y que hoy en día es que determina todo. O sea, eso es un riesgo ya otro desproporcionado, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver con la situación de lo que era la primavera árabe, ¿no? En ese momento. Quizás hace falta un minuto solo más a la película. Bien. ¿Habrá alguna otra película, a lo mejor dentro de la diáspora saharaui que se encuentra aquí, que podría aportar algo como lo vive en Bueno, España? ha habido algunas otras películas sobre el Sahara. Ha habido una que hizo una directora, no sé si ha venido alguna otra directora aquí, pero ha habido algunas películas, los saharauis lo saben, que habla del conflicto y también hecho por extranjeros. Me parece que esta directora era americana o inglesa, no estoy seguro. Y también tuvo problemas gordos con Marruecos, ¿no? Porque los marroquíes lo tienen muy claro. O sea, ellos saben que están ganando la batalla. No por nada, sino porque el tiempo corre a su favor. Es terrible pero decir esto, y sé que suena horrible, pero hay que enfrentarse a la realidad, ¿no? Yo creo que los saharauis deben mover ficha porque cuanto más tiempo pase, peor. Aunque se vaya pudriendo más la situación. Bueno, es que la situación, los que peor lo están pasando y los que más se están desgastando son los saharauis. Los marroquíes lo tienen muy claro. Ellos están ahí, tienen a la policía, meten palizas a todo el mundo y punto. Los argelinos
tienen bastantes problemas con lo que está pasando en sus fronteras, y dentro de sus fronteras, como para abrir cualquier frente nuevo, no lo van a hacer. Los americanos y las Naciones Unidas obviamente tienen unos problemones brutales en el mundo. Lo que quieren es que el Sáhara se quede tranquilo. O sea, todos ahora mismo lo que están intentando es que el Sáhara se quede como está. Ese statu quo inacabado, ¿no? Hay dos posiciones, la película lo refleja, el documental. 1975, estamos inmersos en plena Guerra Fría, hay dos bloques, pero tras la caída, el colapso de la Unión Soviética, después de 1991, la Guerra Fría se termina, se extingue. Por lo tanto, cuando le preguntas a alguien responsable de la administración norteamericana, y aquí ha habido testimonios como el vicepresidente de la MINURSO, el embajador Frank Rudy, norteamericano, que tuvo muy claro y estuvo a punto de forzar el referéndum de autodeterminación en 1991-92 y después otro en 1994, y se quedó enormemente frustrado. Pero cuando le preguntas a un responsable de las administraciones norteamericanas, en estos instantes, en donde ya no hay ese riesgo de que el Mediterráneo o el Magreb sea algo apetecido por Rusia o por alguna otra potencia, dicen, el Sáhara queda muy lejos y los saharauis son muy pocos. Y eso, el ministro francés de Asuntos Exteriores decía algo de la Realpolitik respecto a esto, ¿no? En fin. Pero abrimos un poco debate para la participación vuestra y que hagáis preguntas al respecto. No sé si tenemos micrófono para que... O si queréis, repito la pregunta, o repetimos la pregunta, ¿no? Nosotros sí que la oiremos. Perfecto. Enhorabuena por el documental. No lo digo en broma, perdón. Mi pregunta era, vosotros cuando hiciste la producción de la película en los campos de refugiados, habláis, entrevistáis a mujeres, a niños. Me interesa más la perspectiva de un niño nacido en un campo de refugiado que nunca ha estado en la parte sahariana ocupada. ¿Y cómo es su perspectiva? ¿Cómo encuentran ellos el sentimiento de ser saharaui si ya de por sí han nacido en un campo que están oprimidos, que no tienen nada que hacer, no tienen acceso a una vida digna, por así decirlo? Hombre, hay algún saharaui aquí que seguro que os puede contestar muchísimo mejor que yo. Yo, con la gente con la que hablé, con los jóvenes allí, lo que es terrible es que no tienen futuro, porque tú puedes tener un pasado o un presente complicado, pero si no tienes futuro, entonces la desesperación sí que te puede, ¿no? Porque ten en cuenta que los saharauis no tienen un pasaporte con el que viajar, es decir, ellos son una especie de refugiados sin patria, aunque oficialmente son la República Árabe Saharaui Democrática, tiene una entidad, pero en muchos países el pasaporte saharaui no les vale, ¿no? Y necesitan un pasaporte argelino, incluso para viajar por Argelia me parece que necesitan tener un permiso especial. O sea, es complicadísima la situación. Entonces, claro, para la gente que está allí atrapados y que no ven perspectivas de futuro, al final es una situación casi imposible. Es decir, ¿qué quieres? ¿Pasarte el resto de tu vida mirando una duna? Porque al final puedes aprender todo lo que quieras, puedes hacer películas, lo hacen, y de hecho, oye, es admirable de verdad las cosas que se hacen en los campamentos, ¿no? Con la ayuda humanitaria del mundo entero, ¿no? Y de muchos españoles, algunos de los que han venido a hablar aquí, ¿no? Que al final ayudan a los saharauis a contar su historia, a hacer películas, a educarles. Pero claro, tú imagínate que eres un saharaui que has aprendido, yo qué sé, ingeniería de cualquier tipo y te tienes que volver al Sáhara donde no hay absolutamente nada que puedas hacer, ¿no? Entonces, claro, muchos jóvenes dicen, no, vamos a ir a las armas. Yo creo que el recurso de las armas hoy en día es absolutamente imposible. Es decir, no hay ninguna posibilidad, yo creo, de que los saharauis vuelvan a la guerra, porque es que sería un suicidio, verdaderamente. Yo hace 3 años no lo pensaba, hoy en día abrir otra vez ese conflicto sería un error, yo creo, brutal. Me imagino que es una de las cosas que se ha discutido en estas jornadas o que se está discutiendo, ¿no? No hemos entrado en profundidad sobre el asunto del fracaso de la diplomacia y la extensión de la diplomacia por otros métodos, que es el recurso a la guerra. Pero en el último congreso celebrado hace bien poco en Tinduf, en Argelia, se debatió mucho por parte de los 3.000 representantes del Frente Polisario de la RAS de si se optaba o no por endurecer esa vía al recurso hacia la violencia o el recurso de nuevo hacia la guerra. Pero de momento es algo que está ahí.
En fin, es desesperante y sobre todo los que peor lo pasan son los que vienen a España en verano, porque claro, los que viven allí siempre, bueno, es su realidad, ¿no? Pero los que tienen la oportunidad de ver el mundo exterior y luego tienen que volver, y tienen una familia aquí hasta los 12, 13 años y luego se tienen que volver allí a quedarse para siempre, es terrible, ¿no? Es una situación horrible. Sí. Sí. Pues nada, yo ante todo dar las gracias a Álvaro Longoria, creo que ya nos conocemos, porque el documental ya hace 3 años que lo presentó. Y nada, y decir en nombre de la juventud saharaui, como joven que soy, muchas veces me preguntan mis compañeros de clase, en todos los sitios que he ido, qué solución tiene el problema, ¿no? ¿Qué posibilidades reales tienen los jóvenes saharauis o el pueblo saharaui en sí digamos, de hacerse suya la causa? Porque hoy en día estamos esperando que España ejerza su derecho, bueno, su responsabilidad. Estamos esperando que Naciones Unidas, por una vez, después de 25 años, 26, perdón, que no haga nada por la cuestión. Estamos esperando que Marruecos abra los ojos y vea el apartheid o digamos, la eliminación que está haciendo con mi pueblo. Y nosotros los jóvenes, yo una reflexión que invito a todos: si a vosotros, vuestra madre, padre, son violadas en los territorios ocupados, tú vives en un campamento, porque el Sáhara, como sabéis, no es un territorio que está como España, ¿no? Tiene un muro de minas antipersonas y minas antitanques, por lo que yo, por ejemplo, tengo mis abuelos en el ayuno ocupado, tengo mi familia, mis padres en Argelia refugiados, y ahí me preguntan, a ver, los saharauis tienen que mover ficha, pero ¿cómo le voy a mover? La única solución que tenemos, la real política, desgraciadamente no nos deja, es volver a las armas, porque yo no quiero morir en los campamentos, yo no soy argelino para morir en Argelia. Voy a España a estudiar, vale, pero yo quiero volver a mi tierra. Eso de que muchos dicen, no, es que tenéis que pensar los saharauis qué hacer, no. Lo que tenemos que hacer los saharauis es 2 cosas: o que no permitan celebrar un referéndum, que ya es mucho dárselo a Marruecos, porque Marruecos que no se invade. Después de la guerra dice, vale, aceptamos que hagáis un referéndum. Después dice, no, la autonomía. Pero a ver, si a ti te echan de tu casa de la noche a la mañana, después te piden, no, te vamos a alquilar un cuarto, después, no, tienes que venirte a vivir, no. A ver, y a mí me echaron de mi tierra y quiero volver ahí, y ya sea vivo o muerto. Y cuando un joven dice que quiere volver a la guerra, no quiere decir, no nos llaméis terroristas ni nada, no, es que hemos aguantado bastante, somos un pueblo demasiado pacífico y 40 años lo dicen. Un joven que se ha criado en la nada, como en la Hamada, que yo me he criado ahí, eso es lo peor de lo peor, señores. Ahí no crecen ni plantas, ni árboles, nada, es, digamos, el infierno. No sé pero yo lo he vivido y sé lo que es. Por lo que cuando me dicen los saharauis tienen que hacer algo, me duele muchísimo, porque no tenemos otra solución que volver a las armas. Y las armas sí duele, sería una locura. Pero igual que mis padres hace 40 años fueron matados a sangre fría, fueron eliminados, y yo ahora mismo no me siento a gusto viendo que ellos lo han pasado mal y yo vivir una vida que no es la que yo deseo, porque yo vivir fuera es, digamos, faltarle la palabra a mis padres, que vivieron un exilio, que vivieron para que yo estuviera vivo, porque si no ya estarían muertos con muchos, por lo que hay que utilizar, muchas veces hay que saber sensibilizarse y ponerse en el lugar de uno, que no es fácil. Pero yo, el día de mañana, el frente policial me dice, Eida, o cualquier saharaui, volvemos a la arma, sería el primero, porque me siento identificado con la causa, y la causa son para quien lo sufra, no para quien lo vean de fuera. Gracias. Pero yo... Yo admiro muchísimo el valor de los saharauis. Yo es de la gente más valiente y con más integridad, de verdad, que he conocido en mi vida, ¿no? O sea, son gente verdaderamente íntegra, que eso hoy en día es mucho decir. Y creo que es un ejemplo para muchos de los pueblos musulmanes, que eso es un tema que quizá el pueblo saharaui no está aprovechando tanto como podría. Es decir, la sociedad saharaui, la cultura saharaui, tiene muchísimos valores positivos. El primero de ellos, y en el que más yo creo que hay que apoyarse, es esa capacidad de estar 40 años resistiendo una situación absolutamente injusta sin recurrir a la violencia. Yo creo que eso es un arma súper poderosa. El momento en que recurras a la violencia, te van a tachar de terrorista, te guste o no, y además sería de forma injusta, pero da igual. En el momento que la propaganda se ponga en funcionamiento, te van a decir estos son los terroristas, y les meten en el mismo saco como todos los rebeldes que hay en Siria que no son islamistas, y que les meten en el mismo saco,
como a los kurdos le están metiendo en el mismo saco. Es decir, es un tema muy serio y muy grave y la propaganda es súper poderosa. Y yo creo que, sin embargo, la resistencia pacífica activa, o sea, es decir, el hacer algo un poco al estilo Aminetu, o sea, la escuela de Aminetu me parece que es la mejor, y había una propuesta que algunos jóvenes, no sé si al final se ha quedado en nada, que era una cosa que se llama la marea blanca, o la marcha blanca. ¿Alguien sabe lo que es? ¿No? Bueno, la Marcha Blanca es lo que quiso definir, bueno, definió de hecho el apoyo del secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger y el apoyo logístico y el apoyo de la inteligencia de la CIA. Entonces fue la definición de Marcha Blanca que Hassan II transformó desde el otoño de 1975 en Marcha Verde. No sé si te refieres... No, me refería a hacer lo contrario, que es que los 200.000 refugiados... Eso. Sí. Pero es que eso, a mí, en mi opinión, yo, a ver, me meto donde no me llaman, yo no soy saharaui, ¿quién soy yo para opinar? Pero si me pedís mi opinión, yo creo que eso sería muchísimo más productivo que intentar una acción armada que, primero, no tenéis la capacidad militar, segundo, como digo, la propaganda es demasiado potente y hay demasiados intereses ahora mismo como para permitirlo, ¿no? Nadie lo permitiría, ni siquiera los americanos, y al final los americanos son los gendarmes, ¿no? Y, sin embargo, la resistencia pacífica, como esta idea de que todos los refugiados se vayan pacíficamente hacia el muro para volver, eso me parece una idea muy buena, ¿no? Al final es un sacrificio, puede haber muertos. En Israel lo intentaron los palestinos y les recibieron a tiros y tampoco pasó nada, ¿no? Bueno, fue primero la intifada, piedras contra armas, ¿no? Pero, en fin, todo ese frente de resistencia, sí. Profesor Riesco, sí. Son varias cosas. Primero, el ejemplo que dieron los saharauis, porque la revolución, la primavera, la empezaron los saharauis en el campamento, las afueras de Al-Ayun, ¿no? Ha sido un ejemplo para todo el mundo árabe, que no siempre lo recuerdan ni les cuesta recordarlo. Y la verdad es que el miedo que hay al terrorismo islámico, pero hay otro país que ha vencido al terrorismo y le ha costado la ruina económica, que es Túnez. El único país, premio Nobel justamente de la paz, que con una institución laica, yo soy profesor allí en la Universidad de la Manuba, pero claro, las fronteras son más cortas que las de Argelia, pero están en una situación horrible. Inmediatamente hay un atentado en un hotel o contra la propia Guardia Presidencial, es decir, que son rehenes. Y luego, respecto a los saharauis, es un pueblo de una generosidad extraordinaria, porque dadas las afinidades con las tribus del sur, Tecna y Sarguén, sería muy fácil para unas decenas de saharauis ir a las grandes ciudades, Fez, Marrakech, y haber hecho unos atentados tremendos. Nunca los hicieron. Y luego, respecto a la política española, es sorprendente. A mí, en Marruecos, si me invitan, como ahora dentro un poco en la Casa Árabe, voy a presentar unos libros, es sobre temas que no pasen del siglo XVI, ¿no? Para mí, hablar del siglo XX está prohibido. Y solo una vez me han invitado a su fiesta del trono, que hace 2 años alquilaron el palacio del duque de Pastrana, hicieron una fiesta. Allí es curioso porque había unas bereber de notable belleza y muy ambientadas, y resulta que eran casi paisanas de Alexia porque eran contratadas para aquello. Y se gastaron muchísimo dinero. Bien, allí estaba Trinidad Jiménez, tratada en un torreón con el señor Zapatero y aún por encima de Zapatero. Y yo estaba con mis platos para servirme los alimentos y me tocó al lado del poderosísimo San Roldán. Yo escribí en 2003-2004 Panorama Estratégico con el entonces, no sé si todavía era director de Política de Defensa, el TT San Roldán, y entonces estaba allí el Todo Madrid. Pero, si no es muy conocido, la señora Jiménez dio una subvención de 100 millones de euros a Marruecos con el cuento chino de supuestas víctimas, que no es cierto, ni tienen cáncer, y así se ha demostrado, de antiguos bombardeos químicos españoles. Es decir, la señora Trinidad Jiménez, que odia África por unas razones que no voy a contar, ha sido nefasta para la política española y para la política por saharaui, y los marroquíes se lo pagan muy bien. Supongo que en algunos consejos de administración también estará ahí. Y lo mismo el señor Zapatero, que yo a él sí le reconozco una bondad y una ingenuidad, pero no se asesoró en estas cosas. Y termino. Ha habido una persona, y yo como vicepresidente africanista tuve mucho trato con él y coincidí en la Universidad Complutense, que fue el único político del PP
quizás hay alguno más, pero en fin, que más dio la cara en favor de, tanto hoy se hace, qué curioso que haya dos cosas africanas aquí, hay una sobre Guinea, en el tema de Guinea y en el tema del Sáhara, que es Ramón Gil Casares. Se suponía que como embajador antiguo y con la categoría que tiene en su carrera y que se ha enfrentado a los trillos y a toda esta gentucilla que pulula por ahí, debían de haberle nombrado ministro de Asuntos Exteriores, pero parece ser que le costó el no ser ministro su apoyo a los saharauis. Es decir, que también en España se podía hacer mucho más. Y termino diciendo que No, a Bardem perdón, en España se podía hacer algo. se puede hacer muchísimo más. Algo. Pero muchísimo Sí, más. pero Bueno, ¿alguien de verdad piensa sí. que va a ocurrir? O sea, Sí, yo que- siento que- ser aquí que el esto, pero estamos de acuerdo. de verdad, Eso ¿alguien hace piensa poco. que va a pasar? No Pero, va a por pasar. ejemplo, Ningún gobierno En, va a hacer en nada. Estados nunca. Unidos O sea, todo sí. el tema Hollywood, cine y agencias en manos de quién está, de los judíos. Por lo tanto, ahí tiene mucho valor lo que ha hecho Bardem aquí y yo creo que ha sido positivo para los saharauis más que otras cosas que ha hecho él por los palestinos porque se ha encontrado, y lo que se ha dicho antes, el plan Baker estuvo a punto de funcionar. Es decir, ha habido gente en Estados Unidos que ha mirado más favorablemente a los saharauis que con lo que se les mira allí a los palestinos. Y efectivamente, estando todo el sistema de Hollywood y las agencias de noticias en manos de los judíos, es difícil que desde Estados Unidos se dé nunca un paso realmente positivo, y Obama lo ha intentado en favor de los palestinos. Pero la causa saharaui, yo creo que quizás la clave sería en convencer a Francia que ese apoyo que está teniendo con Marruecos, a la larga va a ser nefasta para toda la política francesa en el norte de África. En fin, esa sería una de las posibles soluciones. Convencerla sería difícil, sería con alguna argumentación mucho más sólida que el convencimiento o la razón en todo caso, ¿no? Pero bueno, bien, esas reflexiones que quedan. ¿Alguna pregunta, por favor, allí? Sí. A ver si puedo aportar algo al debate, que me parece muy interesante. Me ha gustado mucho la intervención de mi compatriota. Y bueno, sobre el Congreso del Frente Polisario sí que he estado como congresista y se ha hablado mucho del derecho a la resistencia. No soy partidario de la guerra. Me gustaría que Álvaro fuera un poco más optimista, porque nosotros tenemos que serlo. Yo nací en campamentos de refugiados, tengo a mi familia ahí, he perdido a mi padre en la guerra. Y bueno, voy de vez cada poco, vuelvo allí y bueno, represento a UJ Osario, que es nuestra organización de juventudes, soy del área de la Comisión de Internacional y las esperanzas pues las tenemos en que jóvenes universitarios como estos jóvenes que están aquí presentes ahonden en el tema y profundicen de verdad y vean, yo cada vez que me hablan de la primavera árabe pienso directamente en el Facebook. Ha sido el causante, el detonante de esa revolución. Y pienso que muchos jóvenes españoles se tienen que implicar en la responsabilidad del gobierno español, porque, como se decía en el documental, cada abril sale la comisión de descolonización, la cuarta comisión se reúne y saca un informe donde pone Sáhara, que sale el primero de los 17 territorios a estudiar, y aparece en la lista el primero y aparece potencia administradora, España. Definición de territorio, territorio no autónomo. La responsabilidad es de España y, un poco en contraste con lo que decía Álvaro, yo creo que estamos en un contexto político muy diferente en España, en el que de alguna manera la política empieza a llamarse política, no lo que hemos visto por la mañana, porque no me ha gustado mucho las acusaciones de vosotros hacéis, nosotros no hacemos, y quizás pues el que más me ha gustado es el de Izquierda Unida, el compañero de Podemos, Urbán, ha recalcado que había que hablar de hechos concretos, y esos hechos, por ejemplo, podrían ser de alguna manera, España tiene la llave y la solución de este conflicto en el sentido en el que tiene el censo del 74. O sea, son los votantes legales de ese referéndum que se tiene que cumplir. Que por ese referéndum Naciones Unidas intervino y inició el proceso de paz en el año 91 y que se tiene que cumplir. El plan Baker ha sido un plan que ha sido intermedio, que aceptaba que pues, hubiesen votantes marroquíes que habían colonizado el territorio desde 2000 atrás.
Y bueno, nosotros la verdad que, bueno, Álvaro, es cierto que a veces no sabes cómo afrontar esto, ¿no? Dices, me voy por la calle, te tratan como inmigrante, mira que el moro, mira que... Y que, bueno, no te queda más que levantar la cabeza, decir, mi identidad es esta, soy saharaui, o te paran en cualquier sitio, no vale, tú no tienes documentación. Es más, mi pasaporte argelino, o el pasaporte de muchos saharauis, está en un vacío legal, porque ¿cómo puedes tener un pasaporte de un país del que no tienes la nacionalidad? Es una contradicción legal, o sea, realmente este mundo que vivimos de identidades, de soy español, se tiene que romper un poco, ¿no? Tiene que haber esa solidaridad de que la gente piense en otros que están en otra situación, y a los saharauis se nos niega nuestra identidad. Yo he ido a muchos encuentros y se me ha vetado. He ido en verano a la Universidad del Consejo de Europa y de verdad que se me había elegido para hablar sobre derechos humanos, y cuando dije que era saharaui dijeron, lo sentimos, no puedes salir porque... Bueno, era cuestión de que ese Consejo de Europa, esa Universidad del Consejo de Europa, yo iba pues representando a España porque soy miembro del Consejo de Juventud, el Consejo de Juventud de España, y al decir que soy saharaui, porque es que no tengo otra identidad, se dijo que no, de ese tema no se puede hablar. Y en España eso se practica. Se restringe la información, toda la información que tiene España sobre el Sáhara, sobre su colonia, que sigue siendo potencia administradora, está restringida y no se habla de ella. Y tiene mucha información. Luego, pues, analizando un poco, voy a acabar con esto ya, un poco el movimiento de solidaridad. Sí que es cierto que hay un movimiento que a veces, cuidado, que está como muy explotado y a veces hasta incluso le parece muy bien o le parece como muy vistoso el decir, nosotros queremos volver a la guerra, tenemos que volver a la guerra. Me parece se maneja eso un poco y parece que se alicienta, ¿no?, a que nosotros digamos queremos volver a la guerra. Pues no queremos volver a la guerra porque sabemos, yo personalmente, igual que Álvaro, pienso que es inviable, no hay posibilidad, es otro contexto, ¿no? Está el tema del terrorismo, que es de hace muy poco, que es un tema que se empezó a hablar de ello y que en el momento que levantas las armas, aunque tengas el derecho a la resistencia y lo contempla la legalidad internacional, te tildan de terrorista y acabas. Los saharauis tenemos ese problema, que somos muy pocos y realmente aquí a nivel de España nos hemos convertido también en un tema como qué bello es, ¿no?, ayudar a los saharauis, los pueblos saharauis. Y es que es más, si fuéramos al registro de asociaciones en el Ministerio del Interior, nos encontraríamos con que la causa saharaui tiene como más de 200 asociaciones, es increíble, ¿no? Pero ese movimiento se tiene que regenerar y se tiene que convertir en un compromiso político, ¿no?, en hechos concretos. Y yo creo que lo cambia, al igual que el contexto político, es jóvenes como los que están aquí presentes. Y nada, gracias por tu presencia y a todos ellos. A ver, yo soy súper optimista en general, lo que también soy bastante realista y llevo viendo, o sea, yo he analizado el conflicto saharaui un poco desde el punto de vista de la realpolitik, ¿no? Y han pasado muchos años, sigo metido en ese mundo, porque he hecho otro documental, como algunos saben, sobre Corea del Norte ahora, sobre la propaganda, ¿no? Veo la fuerza que tiene la propaganda y vamos, o sea, es brutal. Pero creo que hay que hacer de la debilidad virtud, o sea, intentar, eso además me lo dijo Frank Rudy, que creo que es una frase de Einstein, intentar la misma fórmula una y otra vez esperando una solución distinta es de idiotas, ¿no? Y la verdad es que 40 años de intentar esperar que el gobierno de turno en España tome una medida que no va a tomar o que no ha tomado nunca, sobre todo cuando estamos en una situación de minoría, es decir, o sea, pensar que el nuevo gobierno va a tomar algún tipo de medida de cualquier tipo no es realista, ¿no? Estamos hablando de otros 4 años más, ¿no? Yo creo que hay que hacer de la debilidad virtud. Sois unos refugiados, esto que digo suena horrible, pero es verdad, unos refugiados, digamos, ideales os habéis portado... Muy cómodos. No, pero habéis demostrado que se puede ser un pueblo refugiado y víctima de la realpolitik y aún así mantener un nivel, un honor y una integridad. Y creo que eso es el mayor activo que tenéis y eso es lo que hay que aprovechar. Hay que utilizarlo de palanca para volver a estar en las noticias. Es la única forma, es utilizar la propaganda
a favor de los saharauis. Y la única forma es demostrar que se puede encontrar una solución o se puede ser un refugiado, digamos, pacífico y intentar seguir las reglas. Y al final, si haces eso, puede ser que al final alguien te diga, bueno, vamos a ayudarles porque se lo merecen, ¿no? Creo que la otra opción no funciona. Por eso lo de la marea, lo del movimiento, ese tipo de acción pacífica puede conseguir la repercusión mediática que al final es lo que hace falta, que es lo que hizo Marruecos. O sea, ¿Marruecos qué hizo? Joder, un movimiento de ajedrez súper inteligente. Pues el ajedrez se gana jugando al ajedrez. Aquí hay que mover... No tenemos reina, pues habrá que mover el alfil. Pero lo que no puedes es intentar un ataque frontal, porque no tienes ni reina, ni caballo, ni nada. O sea, te quedan 2 peones, un alfil y el rey, ¿no? Y yo creo que hay que ser inteligente con eso, ¿no? Y jugar a buscar las tablas, no a intentar ganar una batalla que es muy difícil ganar, ¿no? Sobre todo lo tienes que basar en la debilidad del contrario. Marruecos, el rey Hassan intentó en 1974 aprovecharse de la primera enfermedad del dictador, del general Franco, con el proceso de flebotrombosis, de tromboflebitis, y preparar esa marcha ya de invasión, camuflada como una invasión pacífica. Con la recuperación de Franco se paralizó y se echó atrás. Aprovechó una situación de extrema debilidad ante el óbito de Franco y un gobierno completamente débil, dividido y muchos de ellos entregados también a las pasiones marroquíes, llevando sus intereses o parte de sus negocios y comprados por esos lobbies también. Y entonces ese escenario estaba hecho con un joven jefe de Estado en funciones que se había entregado a la tutela norteamericana, el que iba a ser en los pocos días el rey Juan Carlos I, y aceptando que tenía que entregar aquello porque no se podía tampoco valer de que el ejército español, que sí estaba cualificado para repeler aquella invasión, no podía aceptar que el ejército español brindara una victoria porque él recelaba del ejército español. Eso se lo dijo en muchas ocasiones y Kissinger, que está orgulloso del papel que tuvo con uno de nuestros mejores éxitos en política exterior, fue el proceso de transición que se llevó a cabo en España y que aquel joven rey aventurero, con escasos conocimientos y con falta de preparación y de validez en muchas cosas, tuvimos que tutelarlo muy a fondo. El asunto del Sáhara no es un agujero negro de la transición política en España. No es el agujero negro del magnicidio del almirante Carrero, no es el agujero negro del 23F de 1981, no es el agujero negro del 11 de marzo de 2004, pero sí es una herida pendiente de la transición política de España. Y, por lo tanto, es un problema político nacional de España. Si se transforman los criterios de la sociedad, si desde aquí vosotros, mañana otros, no se habla para convencidos, sino para convencer a la gente de un acto de justicia, porque le asiste el derecho y le asiste la ley en todos los aspectos y mandato, aunque no valga de mucho en el tablero internacional, porque quien manda dentro de esa realpolitik, ya sabemos quiénes son, los que tienen los defensores, el gendarme de la galaxia u otros, en la ONU, pero hay un mandato para llevar a cabo un proceso. Si se cambia el criterio de la sociedad, empujará, por lo menos desde aquí, con nuestra responsabilidad histórica, para que España, el gobierno de turno de ese, que no creemos después de 40 años que vaya a modificar un ápice. Hemos escuchado lo que decía Felipe González 30 años después. ¿Qué dijo Felipe González cuando visitó los campamentos de Tinduf, siendo secretario general del Partido Socialista en el año 76? Me comprometo de por vida a llevar a cabo, y en cuanto yo llegue al poder, a que esto se tiene que resolver vía política, porque vamos a apoyar esta causa que es completamente justa. Después las realidades son otras, pero no estoy tan de acuerdo con lo que has comentado de que ha habido... Eso ha enriquecido mucho el debate en la mesa de partidos políticos, porque se han dicho muchas cosas muy interesantes y se han puesto en escena algo que se puede llevar a cabo. Si hay un compromiso de los partidos políticos de que forme parte mínimamente de la agenda de resolver un problema político, no de las secretarías de internacional de los partidos, sino un problema nacional, como es presionar diplomáticamente para que eso se resuelva, algo iremos ganando vía esa solución diplomática, pero con presión. Naturalmente que eso se tiene que conseguir con fuerza, y si no hay fuerza y hay una enorme debilidad, entonces seguiremos perpetuando ese fracaso permanente.
Mira, en mi opinión, la Realpolitik es muy clara y siempre funciona igual. Es decir, los gobiernos no van a hacer nada que les pueda generar un problema. Si España, el gobierno que sea, me da igual que si Podemos vuelve a haber elecciones y gana con mayoría absoluta, en el momento en que se diga voy a hacer algo en el Sáhara, al día siguiente Marruecos invade Perejil o lo que sea, cualquier movida, o suelta 2.000, pero es que es así. 2.000 abre las puertas para todos los refugiados que están en la frontera con Melilla y de repente hay una avalancha brutal. O sea, es que lo hacen, es que lo han hecho. Es que cada vez que se ha abierto la discusión, ¡pum!, pasa algo, ¿no? Y tienen demasiados puntos de presión para que un gobierno español no puede enfrentarse a eso. El que sí que lo puede hacer es la opinión pública. La opinión pública sí que puede obligar a los gobiernos a tomar las medidas. Ellos de motu propio no lo van a hacer. Y la única forma que ha funcionado en el pasado para conseguir acabar con una situación altamente injusta es una presión pública a los productos, en el caso marroquí. Por ejemplo, el boicot a producto marroquí es una cosa que sí que la gente puede empezar a implementar, ¿no? O sea, obviamente puede ser complicadísimo, ¿no? Pero al final es la única fórmula. O sea, es hacer algo así, que es lo que se hizo con el apartheid. Hasta que empezó un boicot internacional a Sudáfrica, nadie movía ficha. Y ahí eso era, al lado del Sahara, era una cosa igual o peor, ¿no? Yo creo que hay que buscar soluciones así, soluciones más inteligentes, de más cintura, ¿no? Y yo sí que soy crítico con el gobierno de la RAS, y no sé si aquí hay algún miembro, porque son todos muy amigos, me llevo fenomenal con ellos, pero siempre se lo he dicho, se lo digo a ellos. Ha estado esta mañana el ministro para Europa, que lo conocerás, Mohamed Sidati. Claro, yo soy muy crítico porque les digo, es que no os movéis, es que no estáis haciendo, o sea, de verdad, o sea, yo creo que la Juventud Saharaui lo que tiene que hacer primero es renovar, o sea, yo me meto ya en donde no me llaman, pero lo primero que hay que hacer es renovar la cúpula, y sé que en el Congreso ha habido esa discusión, hay que renovar la cúpula de dirigentes de la RAS, lo que no puede ser es que estén los mismos que llevan 40 años, que son todos gente fantástica, pero es que llevan 40 años y no han conseguido nada, joder, deja espacio a la gente joven, que traerán nuevas propuestas, lo que no puede es seguir con lo mismo. Porque lo mismo no funciona. ¿Alguna pregunta, cuestión, análisis, duda? Valores que habéis encontrado en esta película. ¿Qué os ha transmitido? Alguien que diga algo, por favor. Nada, aportar una pequeña frase, una opinión que creo que es mía, que es que sea cual sea la opinión que tenga el pueblo saharaui, sea ir a la guerra, sea tener otro tipo de acciones, yo creo que nosotros como españoles y como en parte responsables de este conflicto tenemos que apoyarlo pase lo que pase, aunque nos guste más o nos guste menos las decisiones que tomen. Pero sin duda son ellos los que tienen que tomar esa decisión y somos nosotros siempre los que tenemos que estar detrás de ellos empujando pase lo que pase. Muy bien. Gracias. Bien, pues entonces... Yo tenía una cosa que añadir que me parecía interesante a lo que decías antes. Yo me leí todos los Wikileaks sobre el Sáhara, no sé si alguno más lo ha hecho, es una experiencia increíble porque aprendes muchísimo, ¿no? Pero había una propuesta americana, curiosamente, que decía que habían hecho al gobierno español, que el gobierno español no lo había aceptado y que los marroquíes lo sabían también. La ventaja de los Wikileaks es que ves cosas que nadie más te ha contado, ¿no? Y que dices, ¿cómo es que nadie lo ha hablado? Pues sí, eso es así, ¿no? Que los americanos propusieron que los españoles diesen la nacionalidad a todos los saharauis por motivos históricos, igual que se les ha dado o sea, es decir, para España no sería un efecto muy negativo el tener 200.000 ciudadanos más, ¿no? Eso desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista romántico es terrible, ¿no? Porque es como aceptar un poco una derrota, perder tu nacionalidad, hacerte que te den el pasaporte español. Pues es complicado, pero a niveles prácticos tendría unas ventajas brutales, ¿no? Y eso sí que sería algo relativamente fácil de conseguir, ¿no? De cualquier gobierno. No sé si solucionan mucho, pero por lo menos le permite a los refugiados tener una movilidad, una vida profesional, un futuro que al final a largo plazo a lo mejor acaba siendo peor el remedio que la enfermedad, pero para los 200.000 o 120.000 personas que viven en los campamentos, es que algo hay que hacer, porque vosotros, bueno, lo sabéis, los que vivís ahí, los que habéis estado, ¿no? Que es una situación terrible y dramática, ¿no? Y por lo menos algo que cambie un poco
que haya movimiento. Idea e iniciativa que se debería de plantear precisamente en este cambio de incertidumbre, de inestabilidad política que tenemos, a ver si la recogen quienes vayan a formar gobierno, si se forme inmediatamente o después de unas nuevas elecciones, si es que iríamos finalmente a ellas. Algo que se debe de plantear son soluciones que pueden rayar casi en lo extremo, pero ante un drama de refugiados, de derechos humanos, se debe plantear históricamente, así se ha hecho. Si fueron nuestros nacionales hasta 1976, se puede recuperar eso también en el propio derecho de recuperar tus nacionales. En la Segunda Guerra Mundial hay un episodio, en los momentos en los que se estaba ocurriendo el Holocausto, persiguiendo a los judíos, Franco, a través de una célula de Alfonso XIII y de unos diplomáticos de Hungría y de otras naciones, con 40.000 judíos, se les dio a los que tenían una raíz sefardita la ciudadanía, desde aquella época, con aquella célula de Alfonso XIII, la ciudadanía española. Y tuvieron la posibilidad de transitar por la zona del conflicto y no fueron a campos de concentración y no fueron exterminados. Luego, es una idea, iniciativa que deberían de valorar quien puede tener responsabilidad política para plantearla, también con los riesgos que eso conlleva, evidentemente, pero por lo menos es una iniciativa nueva y diferente. ¿Alguna pregunta más? Pero me sorprende, o sea, yo siempre he venido aquí bastantes veces y me sorprende porque a mí me gusta saber qué es lo que opinan los jóvenes que están estudiando políticas sobre cómo se puede cambiar el equilibrio de las cosas, ¿no? Me imagino que aquí algunos de vosotros sois estudiantes de políticas, algunos saharauis también, ¿no? Yo creo que hace falta ideas aquí, ¿no? O sea, lo que hace falta es... o sea, la reivindicación ya la conocemos todos, ¿no? Todos, lo que decías tú, ya se está predicando al convertido, ¿no? Yo creo que hace falta ideas. Nosotros lo intentamos con el documental. Un momento de repente que sí que funcionó, ¿no? Estuvimos en la ONU, salió en todas las noticias del mundo, ¿no? En Estados Unidos nadie conocía el conflicto. Joder, pero fue una iniciativa, tuvo su repercusión. ¿No ha tenido resultados? Bueno, pero por lo menos ese tipo de cosas hay que hacer, o sea, cosas distintas. Sin duda. Bien, pues entonces vamos a levantar esta jornada. Hay que agradecer al director Álvaro Longoria, primero, por habernos cedido y prestado para este pase su magnífico largometraje documental y su presencia aquí con todo el valor añadido que tiene de haber puesto el colofón a esta sesión de tarde de esta primera jornada. Mañana nos volvemos a reunir para la jornada de clausura que, como sabéis, va a estar presidida por el rector de la Universidad Complutense, Carlos Andradas. Gracias y de nuevo mañana aquí a las 9 de la mañana. Muchas gracias.